Hola, gente, muy buenas. Bueno, aquí estamos otra vez con el podcast. La verdad es que hace 2 meses que no grababa uno y me apetecía, la verdad. Por muchos motivos que ahora contaré. El último podcast que hice tenía la intención de que fuese video podcast como ahora, porque bueno, Spotify permite esa opción, en YouTube también, y además creo que es más, bueno, puede ser más interactivo, más amigable, más cercano, ¿no? Evidentemente también en Spotify existe la opción de mutear, perdón, de quitar el vídeo y solo quedarse con el audio. Pero bueno, me apetecía, porque la verdad es que me gusta salir en cámara, me siento más cómodo expresándome así. Eh, Creo que es una decoración bonita, con la biblioteca, las luces, micrófono y, bueno, evidentemente yo. Y también para que se vea lo que comparto, ¿no? Por ejemplo, este es un artículo que compartí, un caso clínico de despersonalización con el que quiero comenzar. Eh, un caso que se solucionó, entre comillas solucionó, ¿no? Porque, bueno, tampoco sabemos a largo plazo cómo fue, pero con un psicofármaco llamado metilfenidato, que básicamente es el psicofármaco de excelencia para el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero que curiosamente funcionó para aliviar los síntomas de despersonalización. Así como compartí caso clínico de la infancia, caso clínico, el otro era por adicciones, este es un caso clínico por despersonalización. He publicado estos tres de momento en Instagram, básicamente por un motivo muy simple, y es que están en español. Evidentemente hay más que están en inglés, pero bueno, eso requiere, aunque tengo, bueno, el B2 en inglés, pero requiere más esfuerzo, y por lo tanto más tiempo. Entonces, bueno, quería compartirlo en audio también, aunque ya lo hice en publicación, porque creo que también está bueno tenerlo así. Hay gente que le gusta más acostarse a la noche y escucharlo. Además de que, bueno, Spotify también es un buen lugar para hacer divulgación, ¿no? Así como es Instagram, principalmente, aunque tengo TikTok y Facebook, pero principalmente Instagram. Y bueno, también Google, como ya sabéis, creó una página, despersonalización, desrealización.com. Porque bueno, al final cuando queremos saber algo, lo que hacemos es coger el móvil e ir a Google. Entonces, en este caso, eh, es un, como decía, bueno, el artículo se denomina metilfenidato. Voy a acercar un poco más la luz. Es la primera vez que hago un video podcast, entonces bueno, es normal que me esté familiarizando con el... No me sale la palabra, pero me entendéis. El artículo se denomina, bueno, caso clínico metilfenidato, en el trastorno por despersonalización, a propósito de un caso. Lo primero decir que se publicó en la revista Actas de Psiquiatría en el año 2010, es decir, es un caso que ya tiene su tiempo. En el 2010 todavía no había salido el DSM-5, que creo recordar que es de 2013, entonces está basado en el DSM-4, que es el que se utiliza en investigación principalmente, como en este artículo, por ejemplo. Eh, por eso que bueno, se habla de trastorno de despersonalización o síntoma de despersonalización y no se añade de realización, aunque también evidentemente cuenta. Hoy sabemos que está tipificado en DSM-5, en la CIE-11, trastorno de despersonalización de realización, pero en DSM-4 solo se llamaba trastorno de despersonalización. Que realmente la despersonalización es el núcleo, creo yo, de PDR, pero bueno, la desrealización también tiene su significación clínica y experiencial y se añadió en la versión 5 y por supuesto se mantuvo en la revisada del DC. Entonces, bueno, este es un caso de una persona que vio mucha mejoría. No me gusta decir solución porque al final no sabemos a largo plazo cómo ha respondido al tratamiento, ¿no? Eh, y bueno, para eso se requeriría hacer un estudio longitudinal a lo largo del tiempo. Pero bueno, eh, además es muy curioso porque el metilfenidato es para el TDAH.
Lo que se suele utilizar para disociación, no hay antidisociativos, no hay fármacos para la disociación, así como hay para la ansiedad, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos para la psicosis. Para la despersonalización no hay nada. Y para el estrés postraumático que lo pueda generar, como es en mi caso, aunque también puede ser por ansiedad o por consumo de sustancias. Pero lo que más he visto que funciona son los antidepresivos, por lo menos en mi caso. Ya sabes que tomo paroxetina. Y bueno, las benzodiazepinas, los ansiolíticos. Después, bueno, también a veces se recomiendan antipsicóticos. Mi experiencia es muy mala. Eh, a ver, no soy una autoridad para decir no lo pruebes, pero eh, mi experiencia y la de la gente con la que he hablado es bastante mala con los antipsicóticos para la disociación. Entonces, siempre aconsejo extremado cuidado, porque a veces, bueno, simplemente te lo mandan porque te tienen que mandar algo. Entonces, bueno, básicamente tiene algunos apartados que son introducción, el caso clínico, donde se describe el, el- el nudo en sí, ¿no? Si estuviésemos hablando de un texto literario. Y bueno, por último la discusión del caso, o sea, son dos folios simplemente. Por eso creo que el video podcast está bueno, porque se puede ver también, ¿no? El, con lo que uno trabaja, lo que uno está divulgando. Y bueno, básicamente comienza definiendo qué es la despersonalización. Dice el síntoma de despersonalización, habla de síntoma, es definido como la vivencia de extrañeza o distanciamiento en referencia a uno mismo. La persona se siente un observador externo de sus propios procesos mentales, del propio cuerpo o de una parte. El paciente suele describirlo como una sensación de estar muerto, vacío o como viviendo en un sueño o en una película o de ser un autómata. Pero quizá lo más importante es que, es que el sentido de la realidad permanece intacto. En ningún momento es vivido como algo bueno o impuesto. Y esto es lo que diferencia a los síntomas disociativos de los psicóticos. Y es lo que yo le recalco a la gente que tiene miedo de tener psicosis. Porque la verdad, pueden tener cierta semejanza la descripción de los síntomas, pero pero bueno, esa es la principal diferencia, ¿no? Que la disociación se mantiene el juicio de la realidad, la psicosis no. Y bueno, cuando menciona eso, este artículo está en mi página web, también en mi Instagram, donde hablo, eh, bueno, en la publicación donde hablo de esto. Y bueno, hay una referencia en la cual se menciona, o sea, esa frase, quizá lo más importante es que el sentido de la realidad permanece intacto. Hay una referencia, que está aquí en las referencias bibliográficas, que siempre se suelen poner al final. Bueno, siempre no. Bueno, sí, casi siempre. A veces se ponen después de cada apartado, pero normalmente se ponen todas juntas al final, por si alguien quiere consultarlo. Eh, la despersonalización se suele acompañar a varias patologías psiquiátricas. Bueno, psiquiátricas yo diría más bien psicológicas, pero bueno. Trastornos de ansiedad o afectivos, depresión también puede ser, esquizofrenia, trastornos disociativos, como puede ser el TID, por ejemplo. En el TID también suele ser habitual. Trastorno por abuso de sustancias, bueno, falta el estrés postraumático. Eh, pero bueno, ya sabéis que el estrés postraumático, el estrés agudo, el consumo de sustancias también son detonantes de la despersonalización. También puede aparecer como síntoma en diferentes patologías orgánicas, o sea, enfermedades físicas, neurológicas, epilepsia del lóbulo frontal, migraña, tumor cerebral, enfermedades cardiovasculares, endocrinas y metabólicas. Para lo cual algunos autores han acuñado el término de despersonalización orgánica. Nuevamente se cita una referencia eh, para consultar la despersonalización orgánica. Si os interesa que hable de ello, pues me lo podéis escribir en los comentarios de Spotify o de YouTube, y hablaré de ello. En pocos casos puede ser el síntoma principal del trastorno, como es el caso presentado, siendo un trastorno por despersonalización primario. Es decir, que la despersonalización aparezca por sí misma. Eh, Puede pasar, pero son muy pocos los casos.
Normalmente suele ser el detonante de algo, una respuesta hacia algo. Y nuevamente pues se cita, bueno, una referencia que es el DSM-4, que como decía es el que estaba vigente porque este artículo es del 2010. Va acompañado, el trastorno de despersonalización, frecuentemente por síntomas de ansiedad, depresión, pensamientos obsesivos, rituales, preocupaciones somáticas, es decir, eh, del cuerpo, manifestaciones somáticas, se refieren a manifestaciones corporales, dolores, dolor de cabeza, por ejemplo, experiencias autoscópicas que no sé bien a qué se refiere, pero entiendo que puede que sea a introspección y a cuestiones existenciales o alteraciones subjetivas del espacio y del paso del tiempo, algo que bueno, que todos los que vivimos con esto sabemos, ¿no? Voy a cambiar de lado. Eh, Tiene una elevada comorbilidad, es decir, se suele dar junto con otros trastornos psicológicos como ansiedad, dentro de los cuales están la fobia social. Todas las fobias son trastornos de ansiedad, trastorno por ansiedad generalizada, también por trastorno obsesivo compulsivo, TOC, trastornos del estado de ánimo, como el TDM, la depresión mayor o la distimia, que así a modo general es una depresión crónica, aunque bueno, eso tiene muchos matices, pero a nivel general. Y otros, como por ejemplo pueden ser la bulimia, o sea, TCA, trastornos somatomorfos del cuerpo, hipocondría y consumo de sustancias. También tiene comorbilidad con trastornos de personalidad, como el evitativo, el TLP, el trastorno límite de la personalidad, también conocido como borderline, y el TOC. O sea, perdón, el TOC no, trastorno de la personalidad asociativa compulsiva, que no es lo mismo que TOC. No se menciona curiosamente el estrés, ni siquiera el estrés agudo, ni siquiera el postraumático ni el agudo, cosa que me llama la atención, pero bueno, sabemos que también se puede producir por estrés. Se ha postulado eh, que la despersonalización puede estar medida por vías neuronales y neurotransmisores que intervienen en la integración del proceso sensorial y del esquema corporal, y en la mediación de la experiencia emocional y la identificación de los sentimientos. Desde el punto de vista evolutivo, la despersonalización se interpretaría como una respuesta ventajosa al estrés. Aquí sí se nombra el estrés. Pero es curioso que antes no nombren los trastornos ligados al estrés, donde se produciría, dice, una desactivación de las estructuras límbicas, es decir, de las estructuras emocionales, como por ejemplo la amígdala, que es la estructura de donde nace el miedo, que permitiría atenuar, anestesiar las respuestas emocionales. Nuevamente hay una referencia, la verdad es que esto me interesa para indagar y poder hacer carruseles en Instagram próximamente. Y bueno, termina en cuanto al pronóstico en general de las conclusiones de la mayoría de la serie de casos referenciada en la bibliografía, se concluye que atiende, vale, a ser crónico y persistente, que el inicio precoz se asocia con un trastorno más grave, es decir, cuanto antes se tenga, más grave suele ser, y que tiene relación con la ansiedad y la depresión más que con la disociación, cosa que no entiendo muy bien, aunque hay una referencia también. Indagaré en ella porque es algo que no entiendo muy bien, que tiene más relación con la ansiedad y la depresión más que con la disociación, si justamente la despersonalización es un subtipo, se podría decir, de despersonalización, pero bueno, ya indagaré en ella. Vamos al caso clínico, es decir, la descripción del paciente. Es un paciente de 29 años que fue atendido en el servicio de urgencias de nuestro centro por intento de suicidio. Aquí ya hablan de, fue en el centro, Servicio de Psiquiatría, Consorcio Hospitalario, Cataluña, España. A ver si puedo encontrar el... Sí, aquí está. Esto es un estudio hecho en el Hospital General de Vic, que está ubicado en Cataluña, en Barcelona. Bueno, paciente de 29 años que acudió a urgencias por intento de suicidio. Presenta antecedentes de trastornos afectivos en familiares de primer grado, es decir,
progenitores. Su padre había padecido un episodio depresivo mayor en una época en la que se quedó en el paro, presentando una recuperación completa posterior. Su madre también había padecido un episodio depresivo cuando sus hijos eran pequeños, siguió tratamiento y no volvió a tener recaídas. Un hermano padece trastorno bipolar en tratamiento con carbonato de litio, actualmente asintomático. Su otro hermano sigue tratamiento psicológico por probable trastorno adaptativo, es decir, que en la familia hay muchos antecedentes de trastornos psicológicos. La paciente es una mujer, es la menor de 3 hermanos de una familia de músicos. Madre, tíos y ambos hermanos completaron la carrera musical. Refiere a una infancia normal sin experiencias traumáticas. Tuvo muy buen rendimiento académico. Simultaneó estudios superiores de música con la carrera de filosofía, rama de musicología y con buenos resultados en ambas carreras. Después postuló y ganó la posición de profesorado musical, trabajando a la vez en instituto de enseñanza secundaria y en una escuela de música privada. También formó parte de una orquesta de cámara. Es decir, rendimiento académico era muy bueno, siempre fue muy bueno. Respecto a las situaciones sentimentales, al plano social, tuvo varias parejas no duraderas y en cuanto a las relaciones sociales y familiares fueron y siguen siendo buenas. Como antecedentes patológicos destaca a los 17 años en la paciente un cuadro compatible con la anorexia nerviosa, en el cual siguió una dieta altamente restrictiva presentando síntomas de distorsión de la imagen corporal, amenorrea, y se produjo una pérdida ponderal importante hasta llegar a un índice de masa corporal de 15,9. Entiendo que eso debe ser algo muy grave, pero bueno, yo no domino esta disciplina. Pero bueno, si lo ponen es que evidentemente es un dato importante y grave. A raíz del ingreso de una amiga por el mismo problema, tomó conciencia del trastorno y se recuperó progresivamente, sin acudir a tratamientos especializados. En ningún momento presentó síntomas de trastorno por déficit de atención durante la infancia. Esto ya nos va adelantando el posterior metilfenidato, ¿no? En ningún momento presentó en la infancia síntomas de TDAH. Porque el TDAH, como sabéis, bueno, es una neurodivergencia y es una cuestión neurológica, así como el autismo. Uno nace y va a vivir toda su vida con ello. Lo que no significa que no se pueda tratar y conseguir controlarlo y mejorar la calidad de vida de la persona. Desde el punto de vista caracterial, su carácter se puede describir una personalidad con rasgos obsesivos y de alta exigencia. La clínica psiquiátrica se inició 8 años antes, cuando debutó en forma de crisis de angustia, es decir, con 29 llegó a los 21, se produjo esta crisis de angustia. La crisis surgió yendo por la calle de forma brusca, con importante clínica vegetativa, sentimientos de extrañeza y sensación de muerte inminente. Acudió a urgencias a diversos médicos privados e incluso fue visitada por un cardiólogo. Pasaron unos meses antes de que se le realizara el diagnóstico de crisis de angustia. Ese fue el diagnóstico que recibió, crisis de angustia. En estos meses los cuadros de mareos, palpitaciones, sudoración, taquicardia y sensación de muerte se repitieron a diario. Y fue justo a partir de entonces cuando la paciente comenzó los síntomas de despersonalización. Aquí ya comienza la despersonalización. Hacia los 2 meses de la primera crisis se le realizó el diagnóstico de trastorno por angustia. Aparte de realizar el tratamiento farmacológico, siguió también tratamiento psicológico, realizando terapia cognitivo-conductual durante un año. En ese momento cesaron las crisis de angustia completas, se recuperó de la angustia y no ha vuelto a presentarlas desde entonces. No obstante, persistía la ansiedad generalizada y sentimientos de extrañeza continuos respecto a la realidad que le provocaban intensos malestar y sentimientos depresivos. Y esto ya es sintomatología de despersonalización. Durante 7 años, la paciente realizó visitas en múltiples psiquiatras privados, recibió múltiples antidepresivos, inhibidores selectivos de la serotonina y venlafaxina sin mejoría en sus cuadros de ansiedad generalizada y de despersonalización. También se añadió antidepresivos a los antidepresivos, benzodiazepinas, ansiolíticos y antipsicóticos
a dosis bajas sin tampoco mejoría. Realizó un intento de suicidio en marzo de 2007 en forma de sobreingesta de medicamentos con carta de despedida y baja rescatabilidad, por lo que ingresó en el hospital en la unidad de agudos, unidad de psiquiatría. Al alta de hospitalización se orientó como un trastorno de ansiedad generalizada y se pautó 150 miligramos al día de clomipramina y 0,5 miligramos al día de clonazepam. Clonazepam es un antidepresivo, una benzodiazepina ansiolítica. La clomipramina, la verdad es que no estoy seguro, quizá sea un antidepresivo, pero no estoy seguro. Durante el ingreso, los parámetros analíticos, como el hemograma, la fórmula, la bioquímica básica, la hormona estimuladora del tiroides, los tóxicos en orina, serologías, fueron normales o negativos, es decir, la analítica, el descarte orgánico, ¿no? Por parte de la analítica. Tomografía axial computarizada observó un discreto aumento del sistema ventricular de forma bilateral, afectando a los ventrículos laterales. Los ventrículos son las zonas por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Consultas externas, después del alta, se iba presentando, o sea, consultas externas son las revisiones de psiquiatría, psicología que hacemos en nuestros centros de salud mental habituales. Se iba presentando sentimientos de extrañeza, de estar perdiendo la cabeza, de estar volviéndose loco, esto sonará, con la idea de que padecía una esquizofrenia, esto también nos sonará, deterioro de sus funciones cognitivas, y seguía refiriéndose a verse como desde fuera y observar la realidad como espectador de una película. Típica descripción de despersonalización. Además presentaba astenia severa y pérdida de concentración, no pudiendo concentrarse ni leer, ni en leer ni en tocar el violín. Es decir, ya estaba afectando su funcionalidad a nivel laboral y a nivel de ocio. Todo ello se acompañaba de ánimo deprimido, sentimientos de desesperanza e ideación suicida. Se estableció un plan psicoterapéutico con un enfoque de resolución de problemas. Se realizaron técnicas de establecimiento de objetivos con bajo nivel de autoexigencia, mediante autorregistros, reforzando las situaciones en las que fuese capaz de sentir placer, algo que yo recomiendo, por eso siempre recomiendo una expresión artística que a la persona le haga bien. En mi caso es la escritura. Pero bueno, puede ser baile, puede ser canto, puede ser pintura, hay muchos tipos. Y además le provocó me perdí. También se enseñaron diversas técnicas de autocontrol emocional. A nivel farmacológico se disminuyó la dosis de clomipramina 75 miligramos por aparición de efectos secundarios. Posteriormente se añadió el tratamiento carbonato de litio, el cual no resultó eficaz en la mejoría de la clínica y además le provocó un incremento de los temblores que obligaron a su retirada por interferir en su instrumentación musical. Carbonato de litio me parece que no pinta nada en sintomatología de despersonalización, y este es el peligro, ¿no? de acudir a fármacos que no son recomendados, que pueden salir muy mal, y en este caso pues los efectos secundarios le generan una gran interferencia en lo laboral académico. Evidentemente si le añaden un tratamiento de carbonato de litio es porque los profesionales lo consideraron necesario. Pero bueno, es uno de los riesgos que tiene, los efectos secundarios. Seguidamente se inició tratamiento con lamotrigina, 100 miligramos, que en un principio redujo los sentimientos de despersonalización, persistiendo síntomas depresivos. Es decir, funcionó con la ADP, pero la depresión seguía. Al mes hubo un empeoramiento del estado de tristeza, con falta de concentración, dificultades de comprensión y sentimientos de desesperanza ante la cronicidad del cuadro. Claro, porque al final vas viendo que no sales y la desesperanza y la desesperación aumentan. Con una elevada ansiedad en todas sus actuaciones. También refería hipersomnia, eso es un cansancio muy grande, muchas ganas de dormir constantemente y astenias severas. Apareció hipotensión ortostática que se atribuyó a la clomipramina y que mejoró con medidas higiénico-posturales. Se añadió tratamiento de base, un
inhibidor de la serotonina, perdón, de la noradrenalina, reboxetina, pero no mejoró. A pesar de los aumentos de dosis de reboxetina hasta 8 miligramos al día en visitas posteriores, no hubo mejora con todo este tratamiento. Finalmente, y aquí vamos a la cuestión, se añadió metilfenidato de acción prolongada. Metilfenidato, como dije, creo que las siglas son MFD, y es el tratamiento el fármaco por excelencia para el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Metilfenidato de acción prolongada, con aumento de dosis progresivo hasta los 54 miligramos, con una muy buena tolerancia y con el que a los 2 meses se observó una mejoría del estado de ánimo, una desaparición de las ideas de muerte y una mayor actividad en su vida diaria con aumento de la sociabilidad. A los 4 meses del inicio del tratamiento, desapareció por primera vez el síntoma de despersonalización y las ideas de padecer una enfermedad mental grave y también la sensación de deterioro cerebral, ideas típicas de la despersonalización. Refería a presentar aún de forma esporádica, no diaria, sentimientos de realidad. ¿Qué es esto? Miedo a la represión de los síntomas, ansiedad anticipatoria podríamos decir, pero que podía controlar en unos minutos. Actualmente, aunque la paciente sigue de baja laboral, durante estos últimos meses ha podido realizar el examen final de estudios superiores de la instrumentación musical, con un resultado excelente. Es decir, recuperó, gracias al metilfenidato, la funcionalidad en el ámbito laboral. Tiene previsto reincorporarse al trabajo docente en el próximo curso. Bueno, la funcionalidad académica, perdón, porque era un examen. La laboral, como dice, tiene ya previsto reincorporarse. Pero bueno, pintaba bien. Bueno, siguiente parte del artículo, discusión del caso. Se presenta este caso de trastorno por despersonalización primario, es decir, que aparece por sí solo, sin un detonante como puede ser estrés, ansiedad, consumo de sustancias. Es posible, digo posible como una hipótesis, ya habiendo leído mucha literatura, que con tantos antecedentes en la familia puede haber una cuestión genética. Pero bueno, el artículo eso no lo menciona, es una idea mía simplemente. De curso prolongado incapacitante por la excelente respuesta al metilfenidato, es decir, el motivo de que se presente este caso es la excelente respuesta al metilfenidato. Primero en los síntomas afectivos acompañantes, la depresión y la ansiedad, y posteriormente a los síntomas clave de la despersonalización. La revisión del tratamiento farmacológico en el trastorno por despersonalización indica que entre fármacos descritos como beneficiosos se encuentran primero los antidepresivos, luego antagonistas opioides, luego estimulantes. Me parece curioso que no nombren las benzodiazepinas, pero bueno. Los antidepresivos y sobre todo la fluoxetina habían sido los fármacos que más prescritos para el trastorno. Habían sido los fármacos más prescritos para el trastorno hasta que Simón y colaboradores, al realizar un ensayo clínico con 50 pacientes, a los cuales 25 se le asignó un tratamiento con fluoxetina y a 25 con placebo, en el que la fluoxetina no resultó superior al placebo. También tiene una referencia que, bueno, indagaré en ella y la compartiré. Un estudio con clomipramina con un número limitado de casos, 8 en total, es decir, muy poca muestra, la verdad muy pocos participantes, encontró una mejoría significativa en 7, pero te tuvieron que abandonar por efectos adversos. La lamotrigina en monoterapia no se mostró eficaz en un estudio realizado con 9 pacientes. Bueno, hay varios, digamos, estudios que se presentan con fármacos y demás. La mayoría con antidepresivos, con muestras pequeñas, la verdad, de personas. 32, 8, 7. Los estudios con antagonistas de los opioides mostraron también resultados esperanzadores. De los 14 pacientes a los que se administró naloxona endovenosa hasta una dosis
máxima de 10, 7 mejoraron y en 3 desaparecieron completamente los síntomas de despersonalización. Y de los 14 que recibieron la naltrexona, dosis de 120 miligramos al día, se observó una reducción del 30% de los síntomas en las escalas de despersonalización utilizadas. Que aquí referencia 11... referencia al artículo, no la escala, que es lo que quería saber. Bueno, no obstante, sigue. Schader en 1994 había sugerido, basándose en informes de casos aislados, que las medicaciones que incrementaban la dopamina sináptica, como anfetaminas, metilfenidato, pemolina, bupropión, parecían ser beneficiosas para la despersonalización. Salvo esta cita, no se ha encontrado ningún estudio superior ni casos aislados utilizando psicoestimulantes. Pero claro, como siempre digo, tened en cuenta que este artículo es de 2010. Como conclusión respecto al tratamiento, se puede decir que no existen tratamientos definitivos, que los antagonistas de los receptores de los opioides, la combinación de antidepresivos con benzodiazepinas, son los fármacos más recomendados. Y por último, a raíz de los resultados obtenidos en este caso, el metilfenidato puede ser un buen fármaco antidespersonalización. Fin del artículo. Muy corto, la verdad. Ya lo había compartido, pero bueno, quería hacerlo también así. ¿Qué es lo importante de esto? Que bueno, primero saber que existe investigación científica respecto a la despersonalización, incluso en español, aunque la mayoría está en inglés. Segundo, que se puede manifestar de distintas maneras. Normalmente lo más habitual es como detonante de cuestiones psicológicas, principalmente ansiedad, pero sabemos que también puede ser por estrés, ya sea agudo, TEA, en trastorno de estrés agudo no me refiero a TEA de autismo, trastorno de espectro autista, o estrés postraumático, también por consumo de sustancias, también por enfermedades físicas, como se mencionaba aquí, epilepsia del lóbulo frontal, migraña, tumores cerebrales, es decir, trastornos barra enfermedades neurológicos. Pero también existe la despersonalización primaria, que es aquella que aparece por sí sola, sin ningún detonante, como es este caso. Me gustaría hablar de la despersonalización primaria, porque normalmente solemos hablar de la despersonalización como una respuesta a algo, pero en este caso se ve que no lo es, y bueno, debe haber más casos documentados. Y bueno, que el metilfenidato respondió bien a este caso, pero no obstante, primero, como decía, este artículo es de 2010, tampoco, bueno, es que hayan pasado 100 años, ¿no? Han pasado 15 años, pero esto no significa, porque cuando yo publiqué este artículo en Instagram, mucha gente me escribió por privado, se lo voy a decir a mi psiquiatra tal. A ver, tú se lo puedes decir, incluso le puedes llevar el paper, el artículo, pero no es ni primera, ni segunda, ni tercera, ni enésima opción es de ultimísima opción para la despersonalización si no hay mejoría con nada a nivel farmacológico. Pero siempre, siempre, siempre la primera opción va a ser antidepresivos y ansiolíticos. Además, bueno, a ver, no soy un experto, pero normalmente la despersonalización se cura con psicoterapia, lo que el tratamiento farmacológico sirve para atenuar los síntomas y permitir que la persona sea funcional. De hecho, a esta persona, como aquí decía, el metilfenidato le permitió hacer los exámenes con excelentes resultados y la previsión era que se recompense el trabajo docente en el próximo curso. No obstante, claro, no podemos saber cómo siguió después esa persona. Sabemos que le remitieron los síntomas por metilfenidato, pero ¿qué habrá pasado después? ¿Habrá podido recomponerse el trabajo? ¿Le habrá vuelto la despersonalización? Particularmente pienso que lo más probable es que sí, porque un fármaco no cura, no quita la despersonalización. Te ayuda a ser funcional, puede tener los síntomas, pero bueno, en general los psicofármacos no curan, lo que cura es la psicoterapia, ¿no? Como dice José Luis Molina ahora que está muy de moda. Lo digo bien a moda, no digo moda en plan mal, sino que
está aportando mucho conocimiento. Pienso que es lo más probable que haya recaído, pero bueno, el punto del artículo y de compartirlo es que el metilfenidato se mostró útil para la reducción de síntomas y para aumentar la funcionalidad de la persona. Eh, y bueno, simplemente eso creo que es importante saberlo, pero como digo, no es la primera línea de tratamiento farmacológico ni de lejos. Primero antidepresivos, ansiolíticos, sí, esos antipsicóticos, cosa que yo ya digo, eh, no recomiendo, que quizá no debería hacerlo porque no soy profesional, pero no recomiendo por mi mala experiencia, por las malas experiencias en general con personas con despersonalización o disociación, con TID por ejemplo. Conozco personas que han tenido muy malas experiencias con olanzapina, no me acuerdo ahora el nombre del otro, pero bueno, los que terminan en pina, básicamente. Así que nada, quería compartir este artículo en este formato porque la verdad me apetecía subirlo también a Spotify, a YouTube. Eh, Creo que es una forma distinta de compartirlo. Y bueno, nada, seguiré compartiendo, avivando más el podcast porque la verdad que me parece que es una herramienta útil porque mucha gente lo utiliza, muy amigable porque normalmente cuando escuchamos podcast es cuando estamos a la noche relajados, ¿no? O cuando salimos a caminar y tal. Eh, y bueno, porque a mí también me apetecía reavivarlo un poco porque ya hace 2 meses que no compartía nada. Así que bueno, eh, este es el caso clínico y como digo, seguiré haciendo contenido y bueno, hasta el próximo capítulo de El Muro Disociativo. Un saludo.